Ya chicos, no sé si hayan personas nuevas, pero para los que no me conocen, mi nombre es Kayla Vélez, estoy reemplazando a la Miss Génesis y voy a estarles dando las clases que ella les daba. La semana pasada vimos lengua y literatura, entonces en esta semana vamos a ver historia. Ya les voy a compartir las diapositivas para que vean qué vamos a ver hoy día ya. Ya chicos, ahora sí vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la edad de los metales. En la clase anterior me habían dicho que se habían quedado en el Neolítico, no sé, en la última clase de historia, no sé qué vieron, ¿me pueden compartir qué vieron? Mm. Sí, nos habíamos quedado en Neolítico, la revolución neolítica, los cambios significativos, las manifestaciones artísticas. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya entonces, el tema a continuación del Neolítico, como me dicen que ya vieron el Neolítico, el tema a continuación del Neolítico en historia es la edad de los metales. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de eso. Ya, entonces, como ustedes sabrán, ¿verdad? La historia de la humanidad o de la historia de la especie humana es sumamente extensa, ¿verdad? Son millones y millones de años que ya han pasado desde la aparición del primer homínido y lo que ha intentado hacer la historia es reconstruir, ¿verdad? Reconstruir todo lo que ha pasado para que nosotros en la actualidad podamos, digamos que, conocer cuáles fueron esos inicios y cuáles han sido todos los procesos que ha pasado el hombre para que llegue a la actualidad y a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia han ocurrido muchísimos hechos, ¿verdad? Y al no contar, al principio, al no contar con un tipo de escritura, al no contar con lo que contamos en la actualidad, ¿verdad? Tecnología para transmitir esa información. Las personas encargadas de estudiar la historia, lo que han hecho es basarse en restos fósiles, en objetos que han encontrado enterrados, en cuevas, en rocas, en restos de lenguajes primitivos, ¿verdad? Que se han ido encontrando. Y a partir de eso han ido como ordenando los eventos que han encontrado y han ido armando la historia de la humanidad. Es por eso que en estos casos, cuando hablamos de la historia de la humanidad, es muy, muy difícil hablar con periodos exactos, sobre todo en tiempo. Entonces, en la mayoría de los casos nos referimos a aproximaciones de tiempo. De todas estas, de todos estos investigaciones, descubrimientos y estudios que han dedicado años personas, ¿verdad? Podemos o tenemos esta información acerca de cómo ha sido la historia de la especie desde que apareció el primer hombre o desde que ya se tienen registros, ¿verdad? Entonces, en la línea de tiempo que ustedes ven ahí,
justamente es un gráfico, ¿verdad? Está más o menos explicado cómo es la historia de la especie humana y se divide en dos, la prehistoria y lo que ya conocemos después como la historia. En la prehistoria hablamos de la aparición del hombre hasta antes de la intervención de la escritura o la aparición de la escritura. Entonces, en la prehistoria tenemos dos edades. Está la edad de piedra y está la edad de los metales, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en la edad de piedra justamente presenta o representa todo este periodo de tiempo en el que el hombre utilizó la piedra como principal material para el desarrollo de sus herramientas. Y la otra parte sería la edad de los metales, que incluye cuando el hombre logró encontrar los metales y ya utilizar los metales para el desarrollo de sus herramientas y dejó atrás el uso de la piedra. La edad de piedra se divide asimismo, como ven en el gráfico, en tres periodos. Está el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Entonces, el paleolítico es el periodo más antiguo en la prehistoria. Es el que es el anterior al mesolítico y en este periodo se caracterizó por la fabricación y la utilización de herramientas de piedra tallada y además se practicó mucho la caza, la pesca y la recolección. Recordemos que a inicios las personas eran lo que se conoce como nómadas, ¿verdad? ¿Sí saben qué son los nómadas? ¿Saben qué es un nómada? Personas que vivían de un sitio a otro, sin un Exactamente. lugar fijo. Exactamente. Entonces, durante este periodo del Paleolítico, las personas de ese tiempo eran consideradas nómadas, ¿verdad? Ellos se dedicaban a la caza, a la recolección y a la pesca, pero lo que iban haciendo es, iban caminando, encontraban un lugar, encontraban frutos, recolectaban lo que encontraban, cazaban lo que encontraban y continuaban, nunca se quedaban, porque hasta ese tiempo no habían descubierto tampoco la agricultura, ¿verdad? Una vez que ellos conocen o descubren la agricultura, descubren que a través de sembrar una semilla, pueden ya obtener frutos, entonces ya no necesitan ir moviéndose buscando alimentos, sino que ellos ya pueden establecerse en un lugar y ya cuentan con alimento, porque principalmente se movían para buscar alimento. Recordemos que hablamos de la prehistoria, el único objetivo del ser humano en ese tiempo era sobrevivir. Ese era su principal objetivo, sobrevivir. Entonces, lo que iban es persiguiendo persiguiendo alimento hasta que posteriormente descubren la agricultura y se vuelven de nómadas, se vuelven sedentarios, ¿verdad? Entonces, en este periodo del Paleolítico eran nómadas y aquí también se registran las primeras apariciones, perdón, ya. Aquí también se registran las primeras apariciones o manifestaciones artísticas en pinturas rupestres y esculturas en piedra y en hueso. Posteriormente, el periodo que le sigue es el Mesolítico. En este periodo comienza una transición o es el periodo intermedio entre el paso del Paleolítico al Neolítico. Y justamente aquí es donde ocurre lo que les comentaba, la invención de la agricultura y de la ganadería. Entonces, el Mesolítico, que es posterior al Paleolítico y anterior al Neolítico, se caracterizó por el progresivo abandono de la depredación que caracterizaba el periodo paleolítico y a la aparición de una economía productiva que fue, digamos que la característica propia ya del neolítico. Y surgieron las primeras formas de agricultura y ganadería. Esa es ese es, digamos, el punto más importante en el Mesolítico, la aparición de la agricultura y de la ganadería, porque como les digo, permitió que las personas dejen de ser nómadas y se conviertan en sedentarias, se agrupen en comunidades pequeñas y empiece, ¿verdad?, un verdadero desarrollo hasta llegar a lo que ya conocemos ahorita en la actualidad. Entonces, el neolítico es el periodo que le sigue al mesolítico y es lo que ustedes vieron en la clase anterior de historia. Este aquí viene antes de la edad de los metales, que es lo que ya vamos a ver hoy día. Este periodo del neolítico se caracterizó por lo que les decía, una economía ya productiva. Es decir,
ellos ya no iban persiguiendo los alimentos, sino es que implementaron la agricultura y la ganadería, obviamente primitiva, no ya tecnificada como ya después con el paso del tiempo se volvió, pero una agricultura y una ganadería primitiva. Entonces, se volvieron sedentarios y aparecieron los primeros pueblos. Utilizaron ya la piedra pulida, utilizaron la cerámica y empezaron a construir sus primeros monumentos también que se conocen como megalitos. Entonces ya en el Neolítico, con la aparición de la agricultura y la ganadería y ya un uso mucho mejor, digamos, de la piedra, perdón, empezaron a construir ya sus primeras, digamos que casitas y ya sus primeras comunidades. El periodo que le sigue es la Edad de los Metales y esta es la última etapa de la prehistoria. Después de eso ya se empieza a contar como historia con la intervención de la agricultura. Eso ya seguiremos viendo en las posteriores clases de historia. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la Edad de los Metales. La Edad de los Metales incluye tres periodos también diferenciados. Está la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las características de estas edades. Ah, ya, aquí está más detallado las fases de la prehistoria. La edad de piedra, está el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, que ya les comenté. Y también tenemos la edad de los metales, el cobre, el bronce y el hierro. Ya, un punto de transición, digamos, entre el neolítico y la edad de los metales es el neolítico final, o lo que se conoce como neolítico final. En la clase anterior tuvieron que haber visto que el neolítico también se divide en tres periodos, el inicial, el medio y el neolítico final. Entonces, el neolítico final más o menos duró unos 500 años y empezó entre el 2800 antes de Cristo hasta el 2300 antes de Cristo, más o menos. El desarrollo económico, social y cultural siguió en progresión ascendente hasta dar paso a la etapa siguiente, que es la edad de los metales. Entonces, el final del neolítico se puede tomar como la transición entre el neolítico y posteriormente la edad del cobre. Ya, entonces ahora vamos a ver cada una de los periodos en la edad de los metales. Bueno, ¿qué se imaginan ustedes con que haya una parte de la historia llamada edad de los metales? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Disculpe. ¿Ustedes qué se imaginan que abarcó la edad de los metales? O sea, ¿y por qué creen que fue importante como darle o remarcarla como un periodo de desarrollo en la etapa de la historia humana? Bueno, porque crearon, en ese tiempo crearon piezas de metales para el trabajo, pues como ollas, machete, cuchillo, cosas de eso. Exacto, ¿verdad? Sí fue un periodo importante por todo lo que la utilización del metal les permitió avanzar. Por eso se la incluye, ¿verdad? Como un periodo dentro de la historia. Y se la divide en tres etapas. Y vamos a ver, entonces, dice, la edad de los metales es el periodo de la prehistoria comprendido aproximadamente entre el cuarto y el primer milenio antes de Cristo. La era de los metales sucede en la edad de la piedra, en la evolución de la humanidad y constituye la etapa final de la prehistoria. La edad de los metales se divide en tres grandes etapas que son la edad del cobre en el tercer milenio antes de Cristo, la edad de bronce en el segundo milenio antes de Cristo y la edad de hierro en el primer milenio antes de Cristo. Ya, la evolución tecnológica del ser humano permitió justamente el salto de pasar de la utilización de piedra a la utilización de metales. Y se destaca principalmente este periodo por la producción de objetos que fueron de utilidad para el desarrollo de, en este caso, las comunidades de ese tiempo.
Este periodo se caracterizó mucho por la introducción de novedades en la agricultura. Por eso les decía, la agricultura primitiva en la prehistoria, luego con la aparición de la edad de los metales, se fue poco a poco tecnificando y mejorando. Está, por ejemplo, la producción de objetos para el arado de la tierra, la agricultura, también para el tirado de los animales como bueyes, mulas y caballos. Herramientas para remover la tierra antes de la plantación, antes de la siembra. Posteriormente se incluyó en la edad de los metales la invención de la rueda para facilitar el transporte y la construcción de diques de contención de agua y también canales de agua. Entonces, todos estos, digamos que avances que fueron importantes para el desarrollo de la humanidad se dieron durante esta etapa, por eso esta etapa también guarda, digamos, una importancia dentro de toda la historia, ¿verdad? Todas estas invenciones que se dieron con el uso de los metales favorecieron principalmente al crecimiento económico. Como les decía, lograron ir de a poco tecnificando la agricultura, ir de a poco construyendo más cosas y los pueblos que en la antigüedad su principal desarrollo fue a base de la agricultura, entonces los pueblos crecieron económicamente y también aparece ya lo que es el comercio, ¿verdad? Entonces, el primer periodo es el del cobre. El primer periodo es el del cobre, ya. El primer periodo es el del cobre, ¿verdad? El cobre fue el metal más utilizado por el hombre en ese tiempo debido principalmente a que su presencia en estado natural era fácil de encontrarlo. Se encontraba cobre a lo que picaban las piedras para utilizarlas en la elaboración de sus casas o de lo que construían en ese tiempo. Y de ahí descubrieron el cobre, a partir de eso, yacimientos de carbonato y de cobre. Em, La palabra cobre viene de la palabra Chipre, que significa, hace referencia al color del cobre, que es un color rojizo. La principal utilización que se le dio al cobre fue justamente la elaboración de armas, de adornos y también de los monumentos megalíticos. En este periodo, digamos que el material que se extraía, el cobre como tal que se extraía, se lo empleaba tal y como se lo extraía. Es decir, no conocían ellos aún el proceso de fundición, sino es que se extraían el material y lo utilizaban tal como lo extraían. Lo que hacían era moldearlo mediante martilleos y mediante golpes, martilleos contra piedras y lo que hacían es ir moldeando el metal que obtenían, en este caso el cobre, para posteriormente darle la forma que ellos pues necesitaban. Posteriormente ya descubrieron después la posibilidad que había de fundir el metal. Una vez que ellos descubrieron esta posibilidad de fundirlo y además de fundirlo, de juntarlo o aliarlo con otros tipos de elementos, como por ejemplo el arsénico y también está el estaño, les permitió que den origen a otras variaciones de metales como el bronce. Eh, este periodo también estuvo muy caracterizado por el crecimiento demográfico. Como les decía, el descubrimiento de los metales les permitió ir de a poco mejorando las herramientas que utilizaban. Entonces se volvieron mucho más productivos de los que ya eran utilizando solo las herramientas que elaboraban con piedra. Entonces, al volverse más productivos, se desarrollaron mucho más demográficamente, su agricultura también creció.
Y aparecieron otras ocupaciones como la alfarería, la construcción de monumentos y la elaboración de armas. El periodo que le sigue es el bronce, la edad de bronce. Ya, para la edad de bronce, gracias a que descubrieron la aleación del cobre, surge, ¿verdad?, este nuevo metal empleado que es el bronce. Y por ese tiempo, pues fue justamente el más empleado, por eso se conoce como edad de bronce, y también fue el más versátil de usar. Es decir, de a poco fueron dejando de usar el cobre para pasarse al bronce. Tuvo mucha importancia también en la confección de herramientas, armas, vasijas, platos, utensilios y también otro tipo de ornamentos. Justamente en esta etapa se identifica también que se dieron los primeros sistemas de protoescritura o de esta escritura primitiva o de ideogramas. Recordemos que posterior a la edad del bronce sigue la edad del hierro y de ahí ya aparece, con el descubrimiento de de la escritura, ya se empieza a contar como la historia y es justamente el fin de la prehistoria. El periodo de la edad de bronce se marca desde el 3000 antes de Cristo. Aunque, como les decía, estos periodos son aproximados porque no en todos los lugares, para empezar, no en todos los lugares se dio a la misma fecha y además porque siempre en historia hablamos de fechas aproximadas. El fin de la edad de bronce se dio con el inicio de la edad de hierro, más o menos en el 1500 antes de Cristo. La edad de bronce fue el periodo en la prehistoria marcada entre la edad del cobre y la edad del hierro. El bronce se descubre mediante la aleación del cobre y del estaño, em, y con la ayuda del fuego aliaron estos dos metales y descubren el bronce. Y posteriormente el uso de este elemento se volvió muy abundante debido a la cantidad de material que había disponible para su utilización. Ya, y el último periodo es la edad de hierro. La edad de hierro es la que le continúa a la edad de bronce. En este caso, se llama la edad de hierro, obviamente, porque el principal metal utilizado fue el hierro. Es un metal relativamente blando, por lo tanto dio ventajas en muchas situaciones para que sean utilizados en mayor abundancia y asimismo se fue dejando de utilizar de a poco el bronce para para pasarse al hierro. El hierro permitió que en la prehistoria se desarrolle, ya digamos que se dé inicio a un tipo de metalurgia ya un poco más sofisticada, no solamente las aleaciones simples que se daban en el anterior, en la edad del bronce, sino que acá ya se hablaba de un poco más de técnica en cuanto a la utilización del metal, en este caso el hierro, y de los otros metales que utilizaban. El periodo de la Edad de Hierro inicia en el 1500 antes de Cristo aproximadamente y el fin de la Edad de Hierro
tiene lugar en distintos momentos dependiendo de la región en la que hablamos o en la que nos enfoquemos, y se dio justamente con el ingreso a lo que ya se conoce como la historia, con la invención de la escritura. En Europa eso ocurrió más o menos alrededor del 550 antes de Cristo. El periodo de la Edad de Hierro es el último de la edad de los metales, y posteriormente empieza ya la Edad Antigua. En este periodo de prehistoria, el de la Edad de Hierro, se caracterizó ya por el abandono del bronce y se utilizaba únicamente el hierro por, como ya les digo, la abundancia del material y la facilidad de utilizarlo. Además que ya habían tecnificado habían mejorado sus habilidades en cuanto al manejo de los metales. Lo que producían principalmente con el hierro eran espadas, corazas, escudos y cascos, además de otros elementos con fines de utensilios o herramientas de trabajo, joyas y también adornos. Ya, hasta aquí nos quedamos, ya son las 2:50. Les voy a tomar, les voy a hacer captura de la asistencia y ahí nos volvemos a conectar a este mismo link, ¿ok? Para terminar.